Últimamente me habéis estado escribiendo bastante para que hable de Massive Attack. Y la verdad es que es un gran referente y vale la pena hablar de él porque ellos fueron los padres del trip hop, de un tipo de música entre pop y electrónica, y sobre todo es, yo creo que especialmente interesante cuando hablamos de su primer disco, el Blue Lines, porque nos pasa algo que no pasa prácticamente nunca. Y es que cuando nosotros miramos el grunge, por ejemplo, o miramos el rock, o miramos el pop, nunca tenemos un punto de partida. Me refiero, no sabemos con certeza cuál fue el primer disco de grunge que se hizo en el mundo. No sabemos con certeza cuál fue el primer disco de rap, ni tampoco cuál fue el primer disco de rock, pero sin embargo tenemos la suerte de tener este disco, el Blue Lines, que salió en 1991, que marca el pistoletazo de salida de todo un nuevo estilo de música. Nunca nada había sido como ese disco. Y al margen de eso, el trip hop ha sido uno de los grandes pilares y uno de los protagonistas de la música que hemos tenido en los 90, en tanto en música pop, en música general. Y sobre todo, aún hoy en día, tenemos a DXX, tenemos a Gorillaz y tenemos a mucha gente que bebe directamente de las fuentes del trip hop que tuvimos en los 90. Yo creo que mires donde mires los listados y todas estas famosas listas que hacen las revistas de gente tan importante en las que hablan de discos importantes, unánimemente en todas aparece el primer disco de Massive Attack, el Blue Lines, como uno de los discos más importantes de la historia de la música, porque al final es un disco terriblemente complejo y terriblemente completo. Me refiero, si lo ponemos en situación, al final el trip hop viene a ser una especie de variante de la electrónica. Es un poco pop, es un poco una mezcla de todo, pero de ser algo, y esto aún tenemos discrepancias, sería entre electrónica y música pop. Y si nosotros miramos un poco durante los 80, esa simbiosis que tuvimos entre la música pop y la música electrónica, tenemos el synth pop y el new wave y toda esta música un poco electrónica pop que se hizo durante los 80, que, a ver, era muy imaginativa y era muy divertida, pero musicalmente no era lo más sofisticado ni lo más complejo que había. Me refiero a grupos como Divo, estaban muy bien, pero no eran grupos musicalmente complejos, era música un tanto precaria, por así decirlo. Era como una gran idea en la que primaba más la idea que la calidad técnica. Y a final de los 80 esa fórmula ya estaba bastante agotada. Ya prácticamente a partir del 87 ya tenemos muy poco material de calidad de electropop tan famoso que se hacía en los 80. Y si de hecho tú en los 80 le dices a un crítico que en 2 años va a salir un disco que mezcle la electrónica con el pop, con el reggae, con el jazz, nadie te creería en ese momento. Era algo prácticamente impensable. Entonces, ante esa extraña muerte, esa pequeña muerte que tuvo a final de los 80 la música electrónica, desde la música electrónica más comercial a incluso la música electrónica más sofisticada. Al final recordemos que a final de los 80 Kraftwerk tampoco estaba pasando por su mejor momento, por ejemplo, entonces fue ahí como un pequeño bajón dentro de toda la producción electrónica. Entonces, de repente aparece un disco en el que trabaja un montón de gente que luego se ha convertido en gente muy importante, que hacía una mezcla complejísima. Me refiero, el Blue Lines unánimemente está considerado uno de los discos musicalmente más complejos que se han hecho, porque al final tenemos influencias del reggae, tenemos influencias del jazz, tenemos influencias del hip hop, tenemos influencias del soul y del funky. Me refiero, es increíble que podamos tener todo eso dentro de un mismo álbum y que a la vez funcione, suene bien y suene sencillo. Porque si pensamos en el trip hop, unánimemente es electrónico, todas sus bases son bases electrónicas muy sencillas, heredadas del techno de Detroit. Tienes esos 2 compases, esos 4 compases muy repetitivos, muy monótonos, que dan unos ritmos muy marcados. Pero tienes esa influencia tan novedosa de la música reggae, de tiempos muy lentos, que en la música se mueve muy despacio, porque al final Massive Attack tiene una de sus grandes influencias en el reggae. Tenemos desde canciones de Massive Attack que directamente son versiones de canciones de música reggae de los 70 clásicas. Tenemos esas influencias del jazz más moderno, tenemos esa voz de Shara Nelson que nos recuerda tanto a ese jazz con esa cantante femenina que tiene lazy jazz, o esas partes instrumentales tan
curiosas que nos recuerdan tanto a esos discos de easy jazz que se hacía durante los 80, incluso a finales de los 70. Tenemos esas voces de soul un poco que nos recuerdan a Aretha Franklin, que nos recuerdan a Nancy Gray, a todas esas grandes voces negras de mujeres intensas. Reconocemos el rap porque al final uno de los grandes sonidos de Massive Attack, sobre todo al principio, era Tricky, que es una de las grandes influenciados sobre la música rap y los ritmos y el scratching. Pero al final de todo tenemos una especie de trasfondo que es como muy pop. Y es una música muy comercial y es una música muy sencilla, es muy fácil de escuchar porque es como todo se reduce a ritmos muy sencillos y muy lentos, de manera que es muy fácil de escuchar para todo el mundo. Entonces, es realmente una obra maestra poder juntar en un disco tantas influencias tan dispares y que suene algo tranquilo, algo escuchable, algo fácil, y al final te queda esa mezcla que no sabes si está en la electrónica o está en el pop. Y de hecho no hay canción en el disco que no sea una simbiosis de algo. Tenemos Safe From Harm, que es esa mezcla entre el soul y el funky, con esas bases de electrónica techno. Y luego tienes esa obra maestra que es Unfinished Sympathy, que es yo creo que una de las canciones cumbre de la música que hemos tenido. Al final es una canción muy sencilla, pero que encierra muchísimo jazz, muchísimo soul, muchísimo funky. Tienes esa voz de Shara Nelson que te recuerda a veces a Aretha Franklin con esas letras tan intensas del blues. Y todo al final de una manera completamente sencilla, porque Dios mío, la base de Unfinished Sympathy está hecha con un vaso de cristal y una cuchara. ¿Cómo alguien puede hacer un ritmo tan intenso con una base de un vaso de cristal y una cuchara? Es algo verdaderamente increíble. Y al final, pues tenemos una obra cumbre de la fusión de estilos musicales y tenemos el pistoletazo de salida de la reinvención de la música electrónica moderna. Luego ya vendría DJ Shadow, luego vino Portishead, luego vino Moby de una manera más comercial. Luego vino Gorillaz, luego vino todo lo demás. Pero tenemos ahí la suerte de por una vez casi tener un disco que fue el punto de partida de todo lo que salió de ahí más adelante. La pena es que toda esta gente que trabajó en el Blue Lines y que le dio yo creo que ese carácter tan complejo, poco a poco se fue descolgando del proyecto. Me refiero desde gente que trabajó puntualmente, como fue Geoff Barrow, que después montaría Portishead, que trabajó con ellos simplemente en Blue Lines y parte en el Protection. Tenemos a Nene Sherry, que fue la que trabajó parte de la producción y que le dio ese toque tan soul, tan funky, que poco a poco también lo ha ido perdiendo. Y luego tenemos un poco cómo se fue perdiendo el grupo. No musicalmente, pero al final el grupo era un grupo bastante más grande, que no era excesivamente cohesionado porque se fundó por rebote tras la disolución del movimiento Wild Bunch y Shara Nelson abandonó el grupo. Tricky poco más trabajó con ellos, trabajó un poco más en el Protection, pero acabaría desarrollando su carrera independiente. Incluso Andy Bowles también acabó abandonando el grupo hasta quedarse en la formación que tenemos hoy en día de solo 2 miembros. Y aunque ha seguido siendo un grupo muy importante y sobre todo con un estilo cada vez más característico, ese estilo de tanta mezcla, de tanta fusión, de tantos estilos, es algo que a medida que ha ido reduciéndose el grupo ha ido poco a poco desapareciendo. Pero nos han dejado una de las obras culmen que hemos tenido en la música, con la que sacamos un nuevo estilo completamente distinto de lo que teníamos y sobre todo tenemos Unfinished Sympathy, una de las mejores canciones de la historia de manera unánime por toda la crítica y por todos los aficionados a la música. Entonces, bueno, espero que os haya interesado el vídeo porque me habíais preguntado mucho por Massive Attack. Dadle a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros para más temas de música y seguimos el siguiente día. Así que venga, chao.